Bueno, vamos a hablar en esta sección de algunos aspectos básicos sobre los sistemas de ficheros tipo X, que son los sistemas de ficheros que habitualmente encontramos en Linux. Y bueno, pues hay que comenzar entendiendo el elemento básico de este tipo de sistemas de ficheros, que es el inodo, ¿de acuerdo? Básicamente, en la estructura del sistema de ficheros, cada fichero o directorio y directorio tendrá asociado un inodo distinto y, bueno, pues de hecho, por defecto van a consumir un porcentaje de la capacidad de disco significativa. De hecho, bueno, suele estar en torno al 10% y es un parámetro que puede ser configurado en el sistema de ficheros porque, bueno, pensad que una vez que se acaben los inodos disponibles, tendríamos un sistema de ficheros en el que no podemos crear nuevos ficheros porque no hay espacio para crear nuevos inodos. Un inodo, para que lo entendáis, o básicamente, es una estructura consistente en un pequeño bloque de metadatos y punteros. Punteros directos a los sectores de disco, a los bloques de disco que ocupa un fichero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a encontrar, fijaros que son distintos tipos de punteros y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Y por cómo se categorizan. Bueno, fijaros en la imagen, lo que tenemos es los metadatos del inodo con información pues, como puede ser el tamaño, el número de bloques, el ID del usuario al que pertenece el fichero, etcétera. Y luego, como os decía, estos punteros, ¿de acuerdo? Y lo primero que nos encontramos son 12 punteros que se denominan punteros directos, ¿vale? Pensad que cada puntero apunta a un bloque, por lo que con estos 12 punteros, si cada bloque de disco, cada sector de disco asumimos, que es lo normal, que tiene 4 kilobytes, pues con estos 12 punteros el tamaño máximo de fichero que podríamos tener sería 48 kilobytes. Y si recordáis del vídeo anterior, bueno, pues esto para muchos o para gran parte de los ficheros será suficiente, pero no para todos. ¿Cómo hacemos si queremos o si tenemos un fichero o si queremos tener un fichero más grande? Bueno, pues pasaríamos a los punteros indirectos. ¿Qué son los punteros indirectos? Bueno, pues fijaros, aquí tenéis el primer caso, este puntero indirecto en color rojo, que sería un puntero indirecto de nivel 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues este puntero va a apuntar a un sector especial que se va a utilizar para guardar más punteros. ¿De acuerdo? Entonces, por cada puntero, o sea, en cada sector de disco indirecto, en cada bloque indirecto, vamos a poder tener 1024 punteros. Y bueno, pues fijaros que en este caso ya aumentaríamos la capacidad de nuestro fichero a 4 megas, porque tenemos 1024 punteros en ese bloque indirecto, más los 48 kilobytes anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto aumentaría la capacidad de nuestro fichero. ¿Qué pasa si todavía no es suficiente? Bueno, pues pasaríamos a un puntero indirecto de 2 niveles, ¿de acuerdo? Fijaros en la imagen en qué consiste esto, que básicamente es que mi puntero en el inodo apunta a un sector en el que hay 1024 punteros y cada uno de esos 1024 punteros apunta a otro sector con otros 1024 punteros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tendríamos en este caso más de 1.000.000 de punteros disponibles, lo que implica que ya podríamos tener ficheros de hasta 4 gigas. Bueno, pues siguiendo a un nivel más, tendríamos punteros con una indirección triple, es decir, 3 niveles de punteros, lo que nos permitiría pues llegar al tamaño máximo de fichero en nuestro sistema, que serían en este caso, con este nivel de indirecciones, 4 terabytes de fichero, que bueno, pues es más que suficiente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la estructura en la que se organizan estos punteros dentro del sistema de ficheros X? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Es una estructura dividida en 3 partes y lo que tenemos es un bitmap de inodos, que lo que me indica es de mi tabla de inodos, qué inodos están libres y ocupados, un bitmap de bloques, que lo que me indica es de mis bloques de datos cuáles están ocupados y cuáles están libres,
y la tabla de inodos en sí, que como os decía, lo que contiene es una entrada en la que cada inodo lo que mantiene es información y punteros sobre un fichero, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que esto, la gran ventaja que tiene es que todos los metadatos correspondientes a un fichero están muy próximos, ¿de acuerdo? Es decir, todos los metadatos correspondientes a un fichero están en el inodo y todos van a estar en el mismo sector de disco. Es decir, con una sola lectura de un sector de disco tengo acceso a todos los metadatos, que era algo que con FAT no tenía. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que los metadatos están menos fragmentados, pero los datos pueden estar todavía fragmentados, es decir, esos punteros pueden apuntar a direcciones o a sectores muy lejanos de disco y esto, bueno, pues tiene un coste. En versiones posteriores a la primera versión de Ext, como es Ext2, lo que se implementan son mecanismos para mejorar esa localidad entre datos y metadatos, ¿de acuerdo? Es decir, hacer que los metadatos y sus datos asociados estén más cercanos en el disco. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hacía básicamente dividiendo los discos en bloques de grupos, o en grupos de bloques, perdón, y en cada grupo replicando las estructuras del sistema de ficheros. De esta forma lo que conseguimos, bueno, pues es que siempre los bloques de metadatos y los bloques de metadatos se acerquen de alguna forma entre sí y bueno, pues eso aumenta el rendimiento.